a este castigo divino número 30 y quién sabe cuánto más. ¿Qué? ¿Ya saben por ahí qué número es? 30 y pico. Casa absolutamente llena. Un acto de masas, casi, como a usted tanto le gustan. Y para nosotros es, primero tengo que hacer dos acotaciones, tengo que agradecer al Banco de Guayaquil por permitir este espacio y hay otro asunto antes del vino que usted me rechazó, cerveza Sinners, también que se une a apoyar el castigo divino y recordarles que esta cerveza ganó un premio mundial. Recién ganó el último Festival de la Cerveza Artesanal en Ecuador y ganó la medalla de oro para Ecuador en la Copa de las Cervezas de América frente a 1000 otras cervezas del mundo. Entonces vamos a probar qué tal está. Les recomiendo que probarán. Para entrar un poco ya en materia, para nosotros es un absoluto honor. Hemos venido tratando de concretar esta cita esta cita periodística, durante varios meses ya con el doctor Borja, que ha cruzado con actividades académicas del doctor en Harvard, actividades en Galápagos y un sinnúmero, una agenda apretadísima, pero por fin hemos logrado tenerlo aquí, por lo que pido un fuerte aplauso para el expresidente Borja. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. También como usted aquí rodeado de tan buenos amigos. Full fan. Así es. Full fan. Y creo que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Sí, hay una mayoría de mujeres. Sí. ¿Siempre fue así con sus seguidores? ¿Siempre tuvo más seguidoras que seguidores? Tal vez sí. Tal vez sí. Mi mujer creía que sí. Porque yo he tenido entendido, doctor Borja, que los dotes de galán con respecto a su señora, digo, en su época de soltero, de galán de fina estampa quiteño, fueron conocidos a lo largo y ancho de la República, ¿o me equivoco? Eso dicen las malas lenguas, sí. ¿Cuáles eran los tips que usted podría dar para ser un caballero cotizado en el mercado femenino? Bueno, no sé, es difícil entender eso, pero he hecho de todo en la vida, especialmente en el deporte. Ahí hice muchas amistades. Y yo jugué fútbol muchos años en un equipo que ya no existe, que era famoso en Quito, llamado El Crack. Entonces, en fútbol yo era centro derecha. Medio derecho. Pero la única vez que andaba por la derecha. Sí, esto iba así. Pero en política soy de centro izquierda. Sí. Hice básquetbol, formé parte de un equipo que viajó a Cali a inaugurar el Coliseo Cerrado de esa ciudad. Uno de los compañeros de equipo era Osvaldo Arroyo, que poco después entró a Liga Deportiva Universitaria y fue sin duda el más grande basquetbolista de la historia ecuatoriana. Incluso en un sudamericano realizado aquí en Quito, él fue el que más puntos conquistó personalmente en el aro. Luego jugué tenis también. Pero ahí en Cali tuvo un levante. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Fue un terrible. enamoramiento, ni siquiera fue un levante. Eso fui a un sudamericano de tenis en tenis, representación del Ecuador. Éramos tres, era Eduardo Zuleta, el negro Zuleta de Guayaquil, Olvera, Miguel Olvera también de Guayaquil y yo fuimos al sudamericano de Cali. Y entonces allí conocí a una de las damas de compañía de la Miss Colombia, una mujer bellísima, y entonces me enamoré locamente. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía cerca de 18 años. Entonces me enamoré locamente de esta chica y un día al locutor de Radio Pacífico de Cali, que me llamaba a la tribuna, es decir, a la emisora para hacer comentarios sobre el tenis, porque yo en esos tiempos era también locutor de radio, HCJB. HCJB en el último año de colegio.
hacía el noticiario de las 5:30 de la mañana y vivía yo en el centro de Quito y tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir al noticiario de las 5:30 al trote porque no había carros ni buses y de allí al colegio. Bueno, entonces le digo al locutor, caramba, estoy apenadísimo, estoy enamorado de esta chica y ya me tengo que regresar a Quito pasado mañana. No, ¿Pero qué fue? ¿Flechazo así nomás de Sí. ojito o la ya vamos a ir al fondo. a la- Y entonces el tipo me dice, yo voy a salir de vacaciones 15 días, reemplázame como locutor de Radio Pacífico de Cali. Entonces fue para mí una maravilla, me dieron una habitación en un hotel y me hice cargo de Radio Pacífico de Cali por 15 días. Pero ya los 15 días pasaron volando y regresé al Ecuador. Entonces, lo que hacía es, yo tenía una vieja motocicleta, entonces me iba a Cali, 18 horas de viaje En moto. en moto, todo era Todo empedrado. por una mujercita. Todo empedrado, todo por una mujer. Ahora dicen todo por otra cosa que no vamos a decir aquí por respeto, pero... Sí. Bueno, tuve una gran suerte porque nunca tuve ningún problema. Allí asaltaban mucho los... De un solo tirón. Bueno, no, yo desayunaba en Tulcán. De un solo tirón. No, ya ves Sí, que hay gente ya. dañada aquí. Sí, sí, Ajá. están dañados, sí. Están adivinando. Ajá. Desayunaba en Tulcán. Almorzaba en Popayán y llegaba a la tercera a ver a mi enamorada en Cali. Así pasé por un año. ¿Y qué le decía a la familia usted? Ya vengo, voy a volver. No. Mi padre y mi madre sabían. Claro, mamá se encomendaba a Dios porque ese tiempo asaltaban mucho en las carreteras de Colombia. Y entonces había que ir con cuidado, no ver carros estacionados por alguna parte porque podrían ser asaltantes. Pero tuve la mejor de las suertes. Nunca tuve el menor problema salvo la bajada de una llanta. Eso fue lo máximo que me pasó en un año de enamoramiento colombo-ecuatoriano. ¿Y por qué no se consumó ese amor? ¿Por qué se rompió la magia? Bueno, porque, claro, para la chica no era ni... Era de derecha. Conservadora de Colombia. Sí, no, el amor está por encima de los linderos políticos. Ah, muy bien. ¿Por qué terminó esa relación? Terminó porque ya ella, claro, se cansó de verme una vez cada 15 días. O asomó otro colombiano. Y asomó otro colombiano. Entonces le llamé un día y la madre me dijo, mire Rodrigo, fulana de tal se va a casar el próximo mes. Entonces tuve que cambiar de compañía. Forzado por los acontecimientos. Y en ese tiempo uno se enteraba así, no es nada de que esta le puso like en el Facebook a este, ni nada. No había nada de eso, pues no había celulares, nada. Pues, no Claro, había no, nada, imposible. nada. No había ninguna conexión, había que llamar por el teléfono antiguo. Pero se le rompió el corazón, doctor. Sí, se me rompió el corazón. Pero claro. usted también acá en Quito también ha de ver. Sí, tenía un plan B. Sí, también yo tenía un plan B, claro. Un poco para ir retrocediendo, no hay mucho orden cronológico, pero su infancia en esta zona del Cajas, medio limítrofe entre Pichincha e Imbabura, usted ahí se convirtió en tractorista. Sí, Ahí empezó su pasión por los motores y por la velocidad, ¿no? así es, porque mi padre arrendaba una hacienda enorme ahí que pertenecía a una entidad social del Estado que se llamaba la Asistencia Pública. ¿Y habría cómo subarrendar bienes públicos? Claro, en ese tiempo se podía, porque Ahora te cae Contraloría. sí, no, pues esas fueron haciendas que pertenecieron a la Iglesia Católica y Alfaro, cuando se hizo cargo del poder, tomó todas esas haciendas que no estaban trabajadas, enormes, y entonces con ellas formó la asistencia pública y eran haciendas de arrendamiento. Entonces era el ingreso para la atención de sectores sociales. Entonces, claro, yo iba a las vacaciones, yo tenía en ese momento unos 12 años,
Mi padre tenía un enorme tractor de orugas que parecía una locomotora. Y claro, a mí me apasionaba la cosa, entonces aprendí a manejar y salía a las 5 de la mañana de la casa, llegaba a las 6:30 a la loma, llevaba 2 ayudantes porque yo no tenía fuerza para dar manivela al tractor. No había todavía los modernos tractores con motores chinos de arranque, de cualquier parte. Es que ahora todo es Sí. chino, doctor, disculpa. Sí, pero no me haga el chino. No. Y entonces aprendí a manejar y me pasaba arando, era para mí la mayor ilusión. Y terminaba el trabajo a las 5 de la tarde, tomaba el caballo de retorno de los cerros, de las lomas que estaban a 3.000 y pico de metros, y volví a la casa de la hacienda, claro, cubierto de polvo. Así que esa fue la infancia. De ahí, Y eso tiene una relación ya con mi gobierno, porque un día fui a visitar el campamento militar de Riobamba, de tanques de guerra. Y entonces pedí que me den un tanque, me metí al tanque y salí caminando. Y usted entendió la mecánica enseguida. es que es exactamente igual al tractor de orugas, exactamente, sino que el tanque es mucho más fuerte y más rápido. Pero claro, me metí y claro, los militares no entendían cómo yo sabía de tanques, creían que yo había seguido un curso. Y le expliqué que fui tractorista muchos años de niño y de joven, y el tanque es exactamente igual, son con palancas. Si la curva es leve, se aplasta solo la palanca. Si es una curva aguda, se aplasta con el freno del lado derecho y el tanque puede darse una vuelta sobre su propio eje. Entonces yo fui muchas veces, pues la primera vez que estuve allí en Riobamba, solo fallé una de las pruebas de las 25 que existen para los tanques. Pero no se la ponían fácil, era el presidente de la República. O sea, de ley los militares le ponían No, porque ya las lomas y modo los principiante. socavones ya estaban hechos desde antes de mi gobierno. Pero le pasó. Una vez le pasó el tanque por encima, ¿o me equivoco? No, al final de la primera manejada de un tanque, me dijeron los militares, esto termina, el tanque le embiste y usted tiene que tirarse una plancha entre las 2 orugas y el tanque le pasa, pero era simplemente, entonces dijo, vamos a hacer eso, y se oponían. Un presidente de la República lanzándose a que le pase el tanque por... Claro. ¿Y cómo sabía que esos militares no eran socialcristianos o cualquier cosa? ¿O era la adrenalina del momento? Bueno, ese era el riesgo, de que me lance mal y me pise una parte del cuerpo del tanque, en cuyo caso no estaría aquí. Imagínese ese titular, presidente de Ecuador muere atropellado por un tanque de guerra. Claro, bueno, y me acompañaba el secretario general de la administración, el economista Washington Herrera, y casi se desmaya. Cuando me levanté, él era lívido de ver el lanzamiento entre las 2 orugas del tanque que venía a embestirme. Entonces hay que saberse lanzar recto, con las piernas cerradas, para que el tanque no le pase por encima. A usted lo molestaban durante su presidencia precisamente porque decían que se disfrazaba de todo. ¿Usted no Sí. cree que la presidencia suya, usted cumplió muchos sueños de la infancia en ese aspecto? Tengo que declarar que sí, porque yo ¿Estaba era... jugando a ser presidente? No, sino que yo era piloto de avioneta en ese momento. Y claro, aprendí en la presidencia a volar avión a chorro y también a conducir helicóptero, que es un poco más complicado. Entonces me convertí en piloto de aviones y también en piloto de helicópteros. O sea, si usted está en un avión y problemas, Bueno, Mayday, es que- Mayday, nos caemos, pero- usted puede coger el avión. Sí, claro. El asunto es que yo siempre fui, no se olvide de que antes de la presidencia yo fui corredor de De carreras de automóviles. Entonces tenía yo la facilidad para el manejo y había sido tractorista, es decir, entonces cuando yo aprendí a volar, en pocas semanas ya podía volar la avioneta. Sí, tenía una predisposición para el manejo de estos artefactos. Y hoy sigue manejando solo, lo multan por velocidad. Mire, ¿Tiene multas? yo nunca he tenido un guardaespaldas.
Nunca, no tengo actualmente, no he tenido en la presidencia. La primera orden que yo di al chofer de la presidencia, cuando íbamos del Palacio Legislativo, donde asumí el mando, al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, la primera orden que di al chofer fue obedecer la luz roja del semáforo. Ahora pasan pisando. Y solamente una vez en 4 años desobedecí esa propia orden porque estuve en el Palacio, había invitado para hablar del problema territorial al presidente de Perú, Fujimori, y cuando estuve en el Palacio me llaman del aeropuerto que ya está aproximándose a Quito el presidente del Perú y yo tenía que recibirlo en el aeropuerto. Ahí sí entramos al carro con motocicletas y atropellamos a todo el mundo para llegar a tiempo al aeropuerto y recoger a Fujimori. Pero de gana, pues, invitado medio turro, nomás. O sea, se había que dejarlo esperando nomás. No, es una falta de cortesía. Y en los momentos... Además, aquí, dicho sea de paso, Fujimori fue uno de los únicos presidentes peruanos que reconoció que el protocolo de Río no era válido. Imagínense ustedes, cuando vino a Quito reconoció que no era válido y teníamos muy avanzadas las gestiones para someter el caso ecuatoriano-peruano al arbitraje del Papa Juan Pablo II. Pero al Sixto no le gustó. Claro, llegó don Sixto y mandó todo eso al canasto de basura y claro, volvimos a perder territorio. Pero ustedes de esos que todavía tienen el mapa así con las rayitas de... No. Y lo que ustedes no saben es que ese territorio ecuatoriano que se llamaba Tiwinza se compró por parte del gobierno ecuatoriano a través de una escritura pública y se pagó por Tiwinza 55,000 nuevos soles peruanos. Ese es Tiwinza. Un terrenito del Ecuador ahí. Un terrenito del Ecuador. Si hubiera oro o petróleo debajo, sería del Perú, porque es un terrenito de 1 kilómetro cuadrado comprado ante notario público peruano. ¡Qué vergüenza! Pero usted no cree que La Paz era como que ya bueno, o sea, de que sí, uno en la escuela con la linecita ahí entrecortada y la otra parte con rayitas. Eso nunca fue nuestro, doctor. ¿No fue qué? No fue nuestro nunca. O sea, yo creo que La Paz es más importante que andar ahí peleando por... No, es que íbamos a conquistar La Paz con mi programa, pero ganando territorio. Pero Chinito no era pendejo tampoco, no se iba a dejar quitar esa parte. Era un hombre valiente. Era un hombre valiente Fujimori y asumió contra su propia Cancillería las conversaciones sobre el problema territorial. Pero está preso por la humanidad. La primera vez que un presidente habló sobre el tema fui en mi gobierno, porque la historia en las Naciones Unidas era que iban los presidentes a llorar el protocolo de Río, que es inválido, y se ponían a llorar y la gente abandonaba los asientos y entonces el presidente hablaba ante la sala vacía. Y en mi primera intervención en el Consejo, es decir, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, yo propuse al Perú el arbitraje del Papa Juan Pablo II para que resuelva nuestro problema territorial entre dos pueblos mayoritariamente católicos, de tal manera que nadie hubiera protestado por el fallo del Papa. ¿Pero cómo hubiese venido el fallo? Mire, el encargado de redactar el fallo hubiera sido el cardenal Angelo Sodano, que en ese momento era el secretario de Estado del Vaticano. Este cardenal vive todavía, es un adorador del Ecuador, porque después de ordenarse de sacerdote... estaba amarrado, dice usted, ya ese fallo. No estaba amarrado, pero había una predisposición, pero déjeme terminar, porque Angelo Sodano, después de graduado de sacerdote, el primer destino que tuvo fue en Quito, como secretario de la Nunciatura. Entonces adoraba este país y él como secretario de Estado hubiera sido el encargado de redactar el fallo. Entonces ya se puede usted imaginar cómo nos hubiera favorecido. Eso se llama lobby hoy por hoy. No, lobby es hablar. Yo nunca hablé con Sodano.
es la gestión previa al lobby. Ir a gestionar algo, ese es el lobby. Yo nunca hablé con Sodano, pero sabía el amor de este cardenal por el Ecuador. Ahora que escucho un teléfono prendido, está permitido tener el teléfono prendido en silencio, lógicamente, y pueden ponerlo en Facebook, en Twitter, en todo lo que sea con el hashtag Rodrigo el castigo está contigo. Entonces, denle absolutamente, solo pónganle en silencio. Verá que yo había notado el tema de Fujimori como temas extras, pero se nos ha colado. ¿A qué le tiene miedo el doctor Rodrigo Borja? ¿Le tiene miedo a la oscuridad y al encierro? Le recuerdo noviembre de 1965, donde usted se quedó encerrado en un edificio de Nueva York y pensó que iba a morir. El apagón de Nueva York, claro. Pero que también se manejaba un buen chuchaqui. No. Yo trabajaba en un edificio de 44 pisos, en el piso 24 o 22, no recuerdo. Eran las 5 de la tarde, yo estaba escribiendo en una máquina y se fue la luz. Entonces yo, que había farreado la víspera y estaba con sueño. Sueño, le dicen ahora. Me quedé recostado y me quedé dormido unas 2 o 3 horas. Me despierto, seguía la oscuridad, porque yo dije, en el Ecuador se va la luz y en media hora o en 2 horas ya retorna, le componen el problema. Ahí duró 13 horas el apagón. Bueno, entonces yo ya tenía que salir del edificio, pero quería saber si los pisos en la escalera interior, en el centro del edificio, completamente oscura, si tenía numeración de los pisos. Entonces yo no fumo, agarré una cajita de fósforos y me fui por la oscuridad del edificio, abrí la puerta para llegar a la escalera interior y sí tenía, felizmente, numeración los pisos. Pero usted no tenía suficientes fósforos. Sino que traté de regresar y ya no se abría, desde dentro de la escalera no se abría la puerta a mi oficina. Entonces me quedé encerrado, se me acabaron los 12 fósforos que tuve y me quedé en la oscuridad absoluta por varias horas. Entonces gritaba que me abran, open, y entonces la voz iba por el eco de los 44 pisos y nada. Entonces me quedé, es impresionante, cuando uno está en oscuridad total, llega un momento en que no sabe si está caminando al revés, es decir, caminando por el tumbado, se pierde el sentido de la gravitación. Es impresionante. Pero doctor Borja, la fiesta de la noche anterior, ¿qué había sido? Bueno, no. Fue con buena compañía. Ah, eso es lo que importa. Sí, pero yo nunca bebí. ¿Nunca bebió? Bebí muy poco, yo siempre bebí poco, en realidad. Bueno, en esas subidas y bajadas veo unos destellos de luz y yo creí que ya me estaba volviendo loco. Y entonces me acerco al destello de luz de una puerta, empecé a golpear y me abre la puerta. Era una coincidencia de que el portero del gran edificio se iba al baño por el hall y entonces la luz de la linterna es la que yo vi. Entonces se me iban las lágrimas de la ilusión de haber vuelto a la vida. Claro, y me fui corriendo por Nueva York en la noche y en medio del apagón era impresionante. Por ejemplo, las heladerías botaban los helados desleídos por la acera hasta la calle, se les caían los helados. Era impresionante. No había pasado nunca, es decir, un apagón en Nueva York. ¿Esa fue la vez que más miedo ha tenido en su vida? Esa fue sí. ¿Más que cuando tuvo que aterrizar de emergencia en Buenos Aires? Mucho más. Sí, eso de la oscuridad y fueron horas. Entonces yo era soltero y estaba preocupado, nadie me iba a encontrar. Nadie me iba a encontrar en ese... ¿Y por qué tiene que ver lo de soltero? ¿A usted le preocupaba morir soltero? No, sino porque mi gran preocupación no era mi mujer en ese momento, porque yo era soltero, sino mis padres, que iban a perder a su hijo y saber que... El futuro de la patria también, doctor Borja. ¿Dónde quedó la patria? Ahí. Miedo a los temblores. Una vez Diego Kendo dijo que usted salió casi en pelotas del palacio por el miedo de un temblor.
Le llamé al teléfono cuando yo venía de Manabí en avión, cuando había habido el temblor. Y en el aire no se siente el temblor. Sí. En el aire no se siente. Y entonces me enteré esto y le llamé al teléfono y llámele a Diego Kendo. Le mandé al carajo. Por teléfono, por la mentira. Y él me decía, no, es un periodista el que ha traído la noticia. Yo estaba volviendo de Puerto Viejo en el avión presidencial y no había sabido siquiera del temblor. Pero no le tiene miedo a los temblores. No, ¿El terremoto de dónde le cogió, doctor? Yo estaba en Boston, en la Universidad de Harvard. Y en Boston tampoco hay terremotos. No, ahí tampoco había. No, pero no les tengo miedos. Eso heredé a mi madre. Mi madre no se movía cuando había temblor. No se movía del asiento, o si estaba en la cama, de la cama no. Ni pone en Twitter, ni en redes sociales, usted no entro en eso. Los fantasmas. Abdalá Bucaram decía de que en el palacio le perseguía el fantasma de García Moreno. ¿Es verdad eso? ¿Usted no, qué fue? ¿Qué va a ser verdad? Fantasmas. No hay fantasmas en Carondelet. No hay fantasmas, ¿qué va a haber? Pues? Pregunto. Yo trabajaba en Carondelet, yo trabajaba hasta las 12 en punto de la noche, porque las personas que querían entrevistas iban a esa hora. A veces creían que la secretaria estaba equivocada y no iban, porque le decían, véngase a 20 para las 12. Del día, no de la noche, entonces no entendían que mis entrevistas con las personas que solicitaban audiencia era de 11 a 12 de la noche. Entonces yo me quedaba ahí en el palacio, ahorrábamos la luz en el palacio, porque era un bien público, y nunca vi ningún fantasma ni nada. ¿Qué va a haber fantasmas? Naranjas. ¿No le tiene miedo usted a nada? No. ¿A qué le tiene miedo, Rodrigo Borja? A la calumnia, por ejemplo. Bueno, bien, pues no nos pongamos ahí filosóficos y todo. Yo le voy, con todo respeto siempre todo, ¿no? ¿Usted le tiene miedo a esto? ¿O a este caballero? Me es cara conocida. ¿Quién es? Está armado. Esa fue una campaña durísima contra Febres, terrible. Y con insultos feroces. Le cuento una anécdota. Un día mi mujer me cuenta que tenemos una empleada todavía en la casa que está con nosotros. ¿Ya se animó a una copita? No, gracias. Está ya... Por si acaso, me avisa nomás. 48 años trabaja con nosotros. Esta es una empleada. Bueno, entonces llega un día llorando en la campaña electoral. Y mi mujer dice, ¿qué pasa, Susana? ¿Por qué lloras? Porque venía un bus y una mujer se para en el bus y empieza a gritar, Borja habla de justicia social. Cuando yo era empleada de su casa me mezquinaba un plato de comida para mi hijito, delante de todos los integrantes del bus. Entonces le escucha a Susana y sale adelante y dice, mentira, yo soy la única empleada que ha tenido el doctor Borja, no ha habido ninguna empleada. Y casi se van a los golpes y viene así llorando a la casa. Pero después nos enteramos de que en esta campaña, en todos los buses se decía lo mismo. Había una mujer pagada. Usted tenía como 200 empleadas. Claro, entonces. sí, claro. Que decían exactamente esto, que yo les mezquinaba un plato de comida para los hijitos de la empleada. ¿Y esto le da miedo, doctor Borja? Un poquito de paciencia. Hay mi saludo para el pueblo, cariñoso y absoluto, día a día siento luto. Abdalá Bucaram cantando con su guitarra. Engañado, mentiroso juramento, hoy del pueblo ese lamento, de unos pocos el contento. Yo pensé que iba a coger el vino ya por fin. La fuerza de los pobres, el grito de la patria. Abdalá Bucaram. Yo pensé que tenía algo preparado para Abdalá. Abdalá Bucaram.
¿qué opinión le merece Nada, el caballero? Ninguna. Usted es un hombre de discurso de masas, que le gusta a usted el discurso de masas. Incluso usted habla de un efecto narcótico del político en el discurso de masas. El señor también sabe del discurso de masas. Le voy a contar una anécdota del discurso de masas. Discutíamos en el naciente partido Izquierda Democrática dónde hacer la primera concentración multitudinaria. Entonces varios compañeros, entre esos Manuel Córdoba, ¿se acuerdan de Manuel Córdoba? Él decía en la Plaza del Teatro y yo sostenía que en San Francisco. Y los compañeros decían, pero por favor, Rodrigo, San Francisco solamente la llena el doctor Velasco Ibarra, ¿cómo vamos a ser ahí? Bueno, hicimos votación y gané por unos pocos votos, porque en Izquierda Democrática todo era por votación. Nada era el capricho de ningún líder suelo, sino por votación todas las decisiones. Gané la decisión y hicimos la concentración en San Francisco. No les abrumo con los detalles, pero cuando llegué ya la plaza estaba llena, casi no puedo entrar, yo que era el orador. Bueno. El anfitrión. El anfitrión. De todas maneras me llevaron por el aire encima de la multitud, llegué a la tribuna, di un discurso feroz. Y al otro día nos íbamos al Tulcán en mi carro, iba manejando con 4 compañeros y uno de los compañeros me dice, Rodrigo, ¿quieres oír tu discurso de ayer? Pero claro, les digo yo, tengo aquí, y mete el cassette, todavía no habían los discos, sino el cassette. Y empiezo a oír mi discurso y sentí vergüenza de lo que había dicho. Es como ver el video de la farra de la noche anterior. Entonces ahí me di cuenta por primera vez que la masa llega a drogar o emborrachar al orador. Eso me pasó a mí. Entonces era una demagogia, una cosa de locos. Yo en la tribuna, claro, emborrachado, era como si hubiera tomado media botella de whisky. Ese era el efecto que da la masa al orador. ¿Mintió? ¿Producto de ese efecto narcótico? No, exageré. A veces hasta el histerismo, exageré las cosas. Y entonces ya me avergoncé cuando íbamos a Tulcán de escuchar mi discurso. Y entonces ya me puse en las próximas, porque para nosotros, como usted, aquí hay varios compañeros, ya la plaza de San Francisco quedó pequeña para Izquierda Democrática. Y tuvimos que trasladarnos a San Blas para las concentraciones, porque ya la plaza era pequeña. Se quedaban en Abenalcázar y en La Sucre, cantidad de gente que no podían entrar a San Francisco. Entonces hacíamos las concentraciones en San Blas, que era, claro, mucho más, debajo del monumento a Bolívar, ahí concentrábamos a las muchedumbres. Me equivoco, corríjame si es que me equivoco, por favor, pero en esa misma plaza de San Blas, ¿usted no ejecutó su primer acto terrorista? Tuvimos ahí un encuentro a bala. A bala. Ya, todo bien. Con los partidarios del doctor Velasco Ibarra, que quisieron tomarse el edificio que estaba en San Blas del Frente Democrático, de la campaña del Frente Democrático. Entonces terminó la cuestión del doctor Velasco, pero de aquí tengo una anécdota que le puedo contar. Terminó el discurso. La que se tumbó las antenas, esa es la que digo yo. Sí, y entonces se fue la multitud y un grupo de beligerantes quería, y ahí tuvimos que defender a tiros y soportar tiros. Al lado mío mataron, y creo que era de su apellido, Vivanco. Pero yo creí que era usted, no ha sido usted. Señor fantasma de Carondelet. Era Vivanco, le mataron al lado mío, le gritamos que se eche al suelo, disparábamos nosotros acostados y las balas silbaban y él no hizo caso y le pegaron un tiro exactamente en el corazón. Cayó boca arriba y fue impresionante porque la sangre le brotaba sobre la camisa a borbotones. ¿Usted disparaba, doctor Borja? Bueno, yo soy un especialista en tiro al blanco.
Es León una de mis también, aficiones. pero, Es una de las aficiones. pero en ese momento usted estaba disparando. Claro, yo pegaba un sucre a 10 metros. Hay que disparar con 2 manos, ¿sabe? No así. Doctor sino Baja, le voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Usted cree que pudo haber asesinado a alguien en una campaña política? No. ¿Por qué? En 20, porque nunca he disparado en las campañas, nunca disparé. Pero, por ejemplo, en esta confrontación, Nosotros perdón. disparábamos al aire. Si no hubiéramos matado 20 personas, pues, disparamos 100 tiros. Estuve yo en campaña electoral justamente contra el ingeniero Febres Cordero, al quien yo en la campaña no llamaba el ingeniero Febres Cordero, sino el ingeniero Febres. Y entonces iba a hablar en el cantón 24 de mayo, se bajaron de una camioneta unos 3 señores, se acercaron, yo creí que eran compañeros nuestros. Cuando ya estaban a 10 metros, uno de ellos saca una metralleta y abre fuego contra mí. Así era la política Y antes. sale corriendo. Y le pegan a Enrique Delgado, copiano de Chone, un tiro, y a un joven de mi izquierda el otro tiro. Y yo me salvo. Y lo mismo me pasó en Machala una vez, también me dispararon, y en Los Ríos, que en la camioneta pasaron las balas, 2 o 3 balas de vidrio a vidrio por mi nariz. Entonces, siempre yo tengo muy buena suerte, tengo una... Perdón, pero con lo de la nariz me va a disculpar, pero Abdalá siempre se burló de su nariz. Nariz a desastre, decía. Nunca le afectó ese tipo de insulto. Usted dice que siempre insulta 1 vez y media. Cuando le insultan a usted, usted responde con 1 vez y media. ¿Cómo respondía a eso? Ya ni me acuerdo. Veo que no le da... ¿Reconoce usted de lo que veo en su conversación como enemigo y recuerda y a León, pero a Abdalá, No, ni siquiera a Assad? usted ha traído la fotografía de Febres. Claro, bueno, también puede traer una de loco. Pero Assad Bucaram también fue otro gran contendor suyo. Usted fue armado una vez al legislativo por la supuesta amenaza de que podría tener un atentado a su vida por parte del CFP. No, yo fui armado, compré una pistola de 9 milímetros con 12 proyectiles, era lo más moderno que había en ese momento, Hasta ahora, creo. porque yo nunca he tenido un guardaespaldas. Entonces, claro, iba el viejo Bucarán con 7, 8 guardaespaldas y sus hijitos, y entonces yo tenía que estar preparado. Andaba con pistola al cinto en la asamblea, Claro, en el aquí, legislativo. no al cinto, sino aquí. Hubo una vez en el pleno que usted incluso hizo un amago de sacarla. Sí, una vez, sí. Así es, porque sí, sacaron armas y entonces... En pleno Congreso. Sí, claro, pero sí ahí hubo muchas veces disparos. Antes era diferente. Pero antes era la política era bien cavernícola antes, ¿no? Sí, era dura las campañas. Las campañas eran programadas para impedir que un candidato entrara a una ciudad. Claro. Entonces yo les cuento otra anécdota. Yo era muy joven, era miembro de la directiva juvenil del Frente Democrático que respaldaba la candidatura del doctor Raúl Clemente Huerta. Liberal. Y entonces, un día me llama la directiva y me dice, a ver, joven, afuera está un carro gris de Soto, hoy váyase este mismo día a Riobamba, porque pasado mañana llegará a esa ciudad el doctor Camilo Ponce. Usted mueva a los ferrocarrileros, a los estudiantes del Maldonado, a todos los que pueda para impedir que pueda entrar el candidato social cristiano a Riobamba. Entonces me fui y organicé la resistencia, pero Ponce tenía una fuerza de choque impresionante. Entonces nos vencieron con tiros y todo, hubo varios heridos. Pero con los conservadores de por medio, ¿o no? ¿Cómo qué? Camilo Ponce. Claro, él era social cristiano, pero Claro, los el rezago del conservadores y conservadurismo. todas las fuerzas de derecha lo apoyaban. Era un hombre muy inteligente, Ponce, sin duda. Pero yo he leído escritos suyos que lo critica bastante intelectualmente a Camilo Ponce. No, yo sostengo,
Ya ha pasado los años, yo nunca he sido, yo era adversario de él desde la universidad. Y yo, las marchas que organizaba yo de oposición a Ponce en la universidad eran feroces. Pero usted era revoltoso, ahorita se fuera con este cohipo, usted unos 10 Sí, años. no, pero cuando uno es joven es así, pues. Ah, ya. Pero no, yo Tome nota, Dios de Luluncoto. Ponce era para mí uno de los grandes oradores parlamentarios. No era un buen orador de masas, pero era un brillante orador parlamentario. Yo le ataqué a Ponce por muchas cosas, pero nunca lo acusé de deshonestidad, por ejemplo. Entonces, Y tampoco a Velasco. A Velasco nunca lo atacó No, de deshonesto, tampoco. sino de dictador. exactamente. Y además, de varias otras Pero cosas. cuente la parte de que le tumbó la radiodifusión del evento de Velasco. Fue su primer acto terrorista, así empezamos Ese fue el su vida único- delictiva. No es el primero, sino el único. El único. Sí, se nos ocurrió, llegaba el doctor Velasco Ibarra a Quito para inaugurar su campaña electoral. Nosotros éramos muy jóvenes del Frente Democrático y entonces resolvimos ir 3 jóvenes a la loma de la Tola, en la parte alta de la Tola, donde estaban las antenas de transmisión de la radio Tarqui, que iba a ser la radio que iba a transmitir como matriz la llegada del doctor Velasco y su discurso. Entonces fuimos a las 3 de la mañana, yo con una pistola le desarmé al guardia, le quité la pistola de él. Es que si es que lo llevamos a tiempo real, doctor Borja, eso es de locos. No, pero ¿Cómo es que ha cambiado la política? porque había un guardia en una casita pequeña con pistola. Entonces llegamos de golpe y le quitamos la pistola. Bueno, Está normal. y le dejamos ahí cuidado por unos compañeros y yo me subí a la torre a cortar uno de los alambres de alta tensión, que era el de Radio Tarqui. Fuimos con un técnico que le decía más arriba y entonces los alambres, bueno, yo estaba con guantes. Y claro, no, si no quedaba electrocutados para cortar un alambre de alta Y el tensión. futuro de la Pacha, ¿qué hubiese sido el futuro ¿Qué de hubiera la sido? Pacha? Y entonces metí la mano, ese es, y cayó el alambre. Recogimos unos 80 metros de alambre y fuimos a botar al Machángara en las 3 de la mañana. Y claro, no hubo transmisión del discurso del doctor Velasco. Pasaron, Pobre 10 de era Luluncoto, de Radio Tarqui, del señor Erdoiza. Fue alcalde luego. Que fue alcalde. Bueno, pasan los años y un día a Paco Mancayo y a mí nos invita el señor Erdoiza a un cóctel porque eran 50 años de su emisora. Entonces fuimos con Paco Mancayo, me acuerdo. Y estamos charlando con el señor Erdoiza y le digo, ¿usted se acuerda que le cortaron las antenas de su emisora? ¿Cómo no? Pues me dice, fue un auto criminal. Ya. Y entonces, y le digo, ¿y quién fue el autor? Nunca se supo. Aquí está presente. Sí. Y entonces le digo al señor Erdoiza, yo fui el autor. No, y empezó a gritar a la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Usted ya expresidente o presidente o qué? ¿En qué No, etapa? antes de Pero ya presidente. político. Claro, pero ya había fundado Izquierda Democrática y todo lo demás. Ni Bueno, cómo pelearse con usted. ya, y entonces le llama a la señora, ¿te acuerdas del atentado? Claro, pues el atentado. Y entonces, ¿quién crees que fue el autor? El doctor Borja le dice, casi se cae boca arriba la señora del susto. Y, Ahora por menos, mi doctor sí, Borja. ese fue el único acto Usted habla, terrorista de mi vida. usted habla de no tener enemigos, aunque en política, bueno, es muy difícil saber cuándo se habla de enemigos o cuándo no. Otto Arosemena, usted bailaba saltashpa. Con mi novia, sí. Con su novia. Mi actual mujer. Ay, ya, qué bueno que sea esa misma, pero... Usted bailaba saltashpa en una fiesta de Quito y usted tenía y usted dice que nunca ha tomado. Pero esa noche me dijeron que sí lo vieron tomado. Sí. Pero ¿cómo sabe usted tantas cosas? Porque yo
Porque leo sus libros. Bueno, entonces sí, el alcalde era Pallares Aldumbide, Luis Pallares, Exactamente. y nos invita a un cóctel a las 7 de la noche en la casa de él, que era una casa muy grande. Bueno, pero salimos, es que en esos tiempos, el 5 de diciembre, se bailaba en la calle. Y todo el mundo andaba con su botellita y le daban un trago de otro y otro y otro. Y entonces yo estaba ya bastante embriagador. Entonces estábamos bailando en la casa del alcalde con mi actual mujer, que era mi novia, y paran la La música. legítima, dice, sabe decir usted. La legítima, sí. La legítima. Y entonces paran la música y empiezan a tocar el himno nacional. Y yo estaba cerca de Pedro José Arteta, mi amigo, le digo, Pedriles, ¿qué es lo que pasa? Ve atrás, regreso a ver y era que entraba el presidente encargado del poder, Otto Arosemena Gómez. Y yo en mi borrachera me pongo frente a él y le digo, un traidor como usted no puede pisar esta casa decente. Y no era ni su casa, carajo. Sí. Por eso digo decente. Y entonces, uno de los edecanes da un paso adelante para defender al presidente y yo en mi borrachera amago sacar la pistola que no tenía y meto así. Y nos quedamos parados, él con pistola real y yo sin nada. Papelitos. Bueno, el que salvó la situación era Luis Robles Plaza. No sé si acuerdan de Luis Robles Plaza. Ya. Entonces él empezó a gritar, Rodrigo, Otto, por favor, cálmense, esto no puede ser, es fiesta de Quito, ni sé qué. Y yo iba a terminar mal, pues. Yo iba a terminar con un tiro del edecán que iba a defender, como era lógico, a su presidente. Y uno piensa que tiene chuchaquis morales luego. O sea, ¿qué hice anoche? Amagué que le iba a disparar al presidente. O sea, eso es chuchaqui moral. Sí. Me va a disculpar, doctor Borja. Bueno, yo tenía resentimiento con Otto Arosemena. Sí. Claro, porque antes de ser presidente, un día, a las 10 de la noche, claro, vivía con mis padres, yo era soltero, me llama al teléfono Arsenio Vivanco Neires, pariente suyo. Mi abuelo. ¿Es su abuelo? Mi abuelo. Que bueno. Él me llama al teléfono. Salud, mi abuelo, en paz descanse. Qué impresionante esto. Bueno, me llama al teléfono y me dice, Rodrigo, el doctor Raúl Clemente quiere hablar contigo esta noche. Bueno, ya estoy acostado, pero voy este rato. Entonces, tenía una casa por San Rafael. San Rafael. Entonces, me da la dirección de la casa. A mi padre le pido que me preste su camioneta y me voy. Encuentro la casa de Arsenio Vivanco, entro a ella y daba un pequeño discurso Raúl Clemente Huerta de agradecimiento por su apoyo, ya tenía ganada la presidencia, y brinda Otto Arosemena por este ínclito caballero Raúl Clemente Huerta, que a partir de mañana será presidente de la República y tal. En la casa de mi abuelo. En la casa de su Sí, abuelo. me paso yucho yo bañándome en la piscina y dice Bueno, pero es que usted no nacía todavía. No, ¿qué va? Bueno, y entonces me llama, determinado eso, me lleva a una oficina el doctor Raúl Clemente Huerta y era para proponerme, yo no dormí de la emoción, proponerme la Secretaría General de la Administración. Yo era guambrito, yo tenía… De un gobierno liberal. Yo tenía unos 25 años, la Secretaría General de la Administración. Regresé a la casa a la madrugada, respeté a mis padres, me ofrecen la secretaría, estaba ilusionadísimo. Bueno, viene el otro día la sesión de la Asamblea Constituyente y gana por 3 votos Otto Arosemena Gómez la presidencia, porque el contendor de Raúl Clemente Huerta era el doctor Camilo Ponce y tenía Huerta ganado, pero con los votos de Otto Arosemena. Y llega y sale elegido presidente
Otto Arosemena, que la víspera brindaba por el ínclito varón Raúl Clemente. Entonces se yo merece tenía- esa actitud suya entonces de yo tenía esta cosa adentro que me salieron con los tragos. Y ahí fue la cosa de traidor. Fue terrible. Usted ahí fue que dijo, nunca más bebo en política. Sí, esa fue una que, claro, ahí uno no podía dejar de beber porque venía un amigo. Antes fumaban en el Congreso, bebían en el Congreso. Es como esa época en la que yo no nací, que hasta fumaban en los aviones. Ah, pero Ahorita claro, yo solo claro, veo claro. así el cenicero en el avión viejo, así de digo que... ¿Cuándo fue esa época? Antes fumaban y bebían en todo lado, ¿no? Claro, no, los aviones había un sector, la parte de atrás del avión, para los fumadores, autorizado. Usted nunca fumó, Yo nunca fumé, nada. nada, yo nunca fumé. Yo creo que esa es mi buena salud. ¿Qué edad cree que tengo yo? Yo tengo 81 años, pero todavía juego tenis y voleibol Todas las semanas. 3 veces a la semana. ¿Boli de los aniñados o ecuaboli? No, el ecuaboli. El ecuaboli, yo soy volador. Volador. Entonces todavía es porque no haber fumado y haber bebido poco realmente. Comedor. Buen diente. No, mi mujer cree que como muy poco. Una vez usted robó helado de coco en una cumbre presidencial al vecino. ¿O me equivoco? No, sí, pero O sea, imagínate estar en un restaurante fino y robarle al de al lado. Ya está mal. no, pero Ser un presidente de la República y estar en una cumbre y robarle no, el pero- helado al de al lado no, y pero que no, se note No, pero hay una perversa manipulación de la prensa. Manipulación, sí, una perversa. Mire, Supercom. estaba yo en La Habana. Entonces, me había invitado Fidel Castro. Entre paréntesis, cuando yo era estudiante formé una columna para ir a pelear en la Sierra Maestra. Y mi padre nos enseñaba a disparar con un viejo fusil. Y éramos 27. Y cuando faltaba... Ahí en el Cajas. Ah, Ahí en el Cajas, en sí. el norte. Ahí Y practicando. entonces, cuando faltaban ya 9 días para el viaje, vino la contraorden de que no hay suficientes fusiles en la Sierra Maestra y de que no vayamos. Nos quedamos llorando por no poder irnos. Entonces pasan los años, llega al poder, es decir, los meses, llega al poder Fidel Castro y me invita para conocerme y agradecerme por la columna para la Sierra Maestra. Entonces era una invitación para unas 8 o 10 personas en una pequeña mesa y había faltado el invitado de mi izquierda. Pero el mozo le servía los platos y le sacaba, le servía y le sacaba. Todo marchó normalmente hasta que vino el helado de coco. Entonces yo me comí rapidísimo, porque a mí en materia de tomar helados solamente me ganaba el escritor colombiano que acaba de morir. ¿Cuál de todos? ¿Ah? Gabriel García. No, el que murió hace poco. Refrésqueme. ¿Ah? Ya me voy a acordar. Bueno. Y entonces, Pero también tomador de jugo de tomate de árbol también usted. claro, sí, para eso. Y entonces tomé rapidísimo el helado y como estaba, al lado no había nadie, pero estaba la copa de helado servidita, cambié. Y me tomé doble helado, pero yo creí que nadie se había dado cuenta. Pasan los años, llego a la presidencia, viene Fidel Castro a Quito, asiste a los actos, etcétera, etcétera, y al otro día mi mujer me dice, oye, no sé qué hacer, ¿me sabes lo que te ha traído Fidel Castro regalo? Le digo, no tengo idea, deben ser puros, son famosos los puros cubanos. Y me dice, no, un cargamento enorme de helados de coco. La memoria de Fidel Ya, es... bueno. Y entonces, al otro día había un almuerzo en la Cancillería con todos los 9 presidentes que vinieron a mi toma de posesión. Y entonces me acerco donde Fidel Castro a agradecerle por el helado.
y me dice, chicos, yo sé que te gustan mucho los helados, pues porque un día te robaste el helado de tu vecino en una invitación que te hice a cenar. Él había visto que me robé y me trajo de regalo un cargamento de helados de coco, Usted entrenaba que para... son riquísimos en La Habana, son fantásticos. Usted entrenaba para ir a luchar en la Sierra Maestra, amigo de Fidel. ¿Cree que eso funcionó a lo largo del tiempo? Viéndolo en retrospectiva, ¿esa revolución valió la pena? Bueno, eso es un largo... Esa pregunta me hizo una vez el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Cuando jugaba tenis, Sí. ya. El viejo Bush, no El nuevo Bush. El nuevo, el hijito, no. El viejo Bush. El hijito, chiquitito, Sí. pequeñito. Era un hombre inteligente, el viejo Bush. Y entonces, ahí discutimos este asunto. Y él creía que ya los días de Fidel Castro estaban próximos. Yo le dije, mire, presidente, él verá pasar por aquí unos 5 o 6 presidentes norteamericanos más. Y eso ha ocurrido. Pero le cuento una cosa. Mi amistad con Fidel no significa que yo sea comunista. Yo sé. Y ya, él, me acuerdo que él me dijo una vez lo siguiente. Me dijo, chico, tú que eres un joven progresista, ¿por qué no eres marxista? Lo sé. Entonces yo le dije, Fidel, es decir, no, todavía no se llama Fidel, sino comandante, y si la sociedad humana fuera compuesta de ángeles, yo sería marxista, porque el marxismo sería la mejor teoría política para una sociedad de ángeles altruistas, generosos, desinteresados, honestos. Pero no sirve para la sociedad humana. Lo entiendo, marxismo. doctor. Y entonces, siempre que yo me encontraba con Fidel, me decía esto, me acuerdo lo que me dijiste, él tiene una memoria impresionante, Fidel Castro. Y entonces me dijo, me acuerdo que tú me dijiste esto y me dejaste pensando, me dijo. Pero claro, el marxismo serviría para una sociedad de otra clase de seres, no humanos. Doctor, usted es taurino, incluso fue empresario taurino con poco éxito en la Plaza Arenas alguna vez, pero me está toreando. No, mi papá era torero. Yo sí, no. pero lo que quiero es de que me responda a esta pregunta. A la luz del tiempo, ¿la aventura cubana fue un fracaso? Mire. No me diga de que habló con Fidel en aquel tiempo, hoy por hoy. No. Si usted está en los pantalones de la gente pobre, no fue un fracaso. Si usted se va al Guasmo de Guayaquil o a los barrios populares pobres de cualquier ciudad, Quito incluida, y ve cómo vive esa gente de pobreza, cómo no puede. Yo hice el desayuno escolar por eso en mi gobierno, porque los chiquitos iban a la escuela, los chiquitos pobres, sin alimentación. Entonces se dormían en las clases y pero no ahí entendían. me está haciendo la Verónica. No, ya voy a ir al punto. Entonces dábamos a 1.200.000 niños desayuno, que era un almuerzo en realidad. Y claro, iban con alimento a las escuelas y podían entender lo que decían los profesores. La gente pobre mejoró enormemente en Cuba porque tenía la seguridad de que si se enferma un hijito, la gente pobre de Quito no sabe si se enferma un hijito qué va a hacer. Sí, doctor, yo decía eso a los 18 años cuando era fan del Che, pero a la luz del tiempo... No, pero no, es que no. A la luz, estamos hablando a la luz del tiempo. Bueno, entonces, para la gente pobre en Cuba, ¿qué tiene? Seguridad de que si tiene enfermedad un hijo, hay un hospital. Sabe que no le va a faltar comida. Sabe que no le va a faltar escuela y educación. Eso por muchos años fue una bendición para la gente. Su frase era progreso en libertad. Perdón. Sí. Pues no, ¿Hay libertad ahí? No hay, por eso no soy marxista, pues. Yo no soy comunista, pues, justamente porque yo creo el cambio social con libertad y con respeto a los derechos humanos. Entonces, mi diferencia con los líderes marxistas. ¿En el caso venezolano?
¿Qué opina de hoy por hoy en Venezuela? Usted me dijo que estaba retirado de la política ecuatoriana, no Chus. de la venezolana. No, sí. Entonces vamos a preguntarle qué dice de la Pero hablar sobre Venezuela es hablar sobre la política ecuatoriana. Ah, usted encuentra las similitudes. Yo no he sido No, y no. he respetado el pacto. Por eso no voy a afrontar el tema, porque estoy 15 años retirado de la vida política. Si yo doy una opinión y alguien me contesta, Te responde una vez y media. tengo que responderle. Y entonces estaría de regreso a la política. Pero una explicación. Yo me retiré de la política para escribir mi enciclopedia de la política. Renuncié a la pasión política por la pasión por escribir. Mi enciclopedia tiene este momento 10.100 páginas. Es la única enciclopedia en el mundo escrita por una sola persona y no por un equipo de 200 o más investigadores. Y de acceso gratuito en Internet. Y de acceso gratuito en Internet. Hoy leeremos la fórmula. Mírenlo aquí a ver si lo podemos poner. El último mes entraron a mi enciclopedia en Internet 780,000 personas alrededor del mundo. Si yo hubiera cobrado 10 centavos por entrar, que es lo que me decían en México, pero cobre, doctor, 10, 20 centavos. Si hubiera cobrado 10 centavos, hubiera tenido un sueldo mensual de $780,000. De 78,000 mensuales. Eso hubiera sido mi ingreso si cobraba 10 centavos por entrar a mi enciclopedia en Internet. Sobre su enciclopedia, que es un documento importantísimo para las ciencias sociales de Iberoamérica. Por ejemplo, usted tiene ahí metida la palabra caretuco. Esa es una enciclopedia política que se precie, tiene que tener caretuco. O si no, desarróllenle un significado a caretuco. No quiero entrar a la política. Pero si es que caretuco no es de ahora, es de toda la vida, mi doctor. Hay palabras como caretuco, gordito rosa, sicario de tinta, que usted fue sicario de tinta en HCJB, momias cocteleras de Iván. ¿Qué otras palabras faltan en la enciclopedia? Pelucón, ¿qué No, otra? pelucón sí hay en mi enciclopedia. ¿Y qué quiere decir ese pelucón? Ese fue un invento chileno. Entonces, a los liberales hace 100 años les llamaban en Chile a los liberales pipiolos, los pipiolos, y pelucones a los conservadores. Les llamaban pelucones por los viejos pelucones de la nobleza europea. Tenían esos pelos largos, esas postizas cabelleras. Entonces eran los pelucones, pero ese es un invento chileno, pelucones y pipiolos. Incluso se escribió un libro que se llama Pipiolos y Pelucones, es el título del libro, en Chile. Doctor Borja, vamos a ir un poco a las preguntas de la gente, porque ya nos va consumiendo el tiempo, pero me queda una cosita puntual, nostalgia del poder. Sinceramente, aquí es de Sí, venir a contar sí. la plena, no me decir, no, que yo me entregué para el pueblo y que ahora camino por la calle tranquilo. No, el poder tuvo para mí momentos de gran emoción, encantadores momentos y momentos muy duros y muy tristes. Porque yo goberné con un petróleo a $9 el barril. Entonces no había dinero para nada. Mi sueldo como presidente del Ecuador no llegaba a $400. Ahora sí le están pagando. En el equivalente. Yo tengo un retiro, sí. Sí, pero sí le están pagando puntual. Sí, por eso he ya, podido qué bueno. escribir mi Porque todo el enciclopedia. mundo dice que no están pagando Porque puntual. si yo no hubiera tenido el retiro del Estado, hubiera tenido que abrir mi despacho de abogado. No, el sueldo, Y no el sueldo de hubiera podido expresidente. escribir mi enciclopedia por 24 años entre 12 y 14 horas diarias. Pero el sueldo de expresidente sí le está llegando Sí, puntual. sí, no es sueldo, sino es Bueno, lo que bueno, sea. es una pensión, Claro. pensión como de jubilación. Porque en el sector Y público muchos entonces- dicen que no. Perdón, siga. Sí, así que yo estoy contento
de no haber cobrado un centavo para que puedan Pero no hay entrar que ahora los estudiantes pobres de América Latina a mi enciclopedia. Y la forma de entrar es www. El resto una sola palabra unida. ¿Cómo? enciclopediadelapolítica.org y nada más. Les repito, www. Anoten, caramba. Una sola palabra en minúsculas, ¿no? enciclopediadelapolítica.org. He trabajado en este libro exactamente 24 años, entre 2 y 14 horas por día, hasta las 12 en punto de la noche. Ya mi mujer, Carmen, creía que yo estaba listo para el sanatorio, porque me invitaba un amigo a almorzar, yo me excusaba, pero ¿por qué te excusas? Pierdo 4 horas de trabajo, contestaba. Y entonces ya Y no es la primera vez que van a decir que usted ha estado loco, porque cuando perdió las primeras elecciones fue a Madrid y dijeron que estaba loco, ¿se acuerda? Me acuerdo. Hay una larga historia. Me va a permitir Sí, a mí... que estaba en un sanatorio, decían. En un sanatorio, sí, decía. pero eran los, claro, Claro, esos eran adversarios políticos. Los febres corderistas decían que yo estoy en un sanatorio. Hicieron un cóctel en Guayaquil. Vino una chica muy guapa, que era amiga mía, ecuatoriana, que era la conductora de un programa muy escuchado en España. Una mujer estupenda, inteligentísima, a la que yo conocí desde años atrás, cuando teníamos 18 años y ella tenía como 16, ya nos conocimos. Bueno, pasan los años y le contratan en el gobierno del ingeniero para que dé las vueltas en los cócteles que organizaban y digan, en rato de eso de la conversación, decían, ¿y qué saben de Rodrigo? Todos los tipos decían, ¿qué Rodrigo? Rodrigo Borja. ¿Pero qué pasa con Borja? Está en un sanatorio en Madrid, en el sanatorio de la Virgen de ni sé qué en Madrid, porque empezó a dar discursos solitos en las calles, hasta que le metieron en el sanatorio. Llegó al castigo divino. Era un viaje largo que yo hice por Portugal, de ahí fui a España, de ahí a Alemania y de ahí a Bulgaria a dar conferencias. Entonces estuve un mes y una semana ausente. Las islas griegas también le faltan. También las islas griegas, sí. Pero ahí no fue para conferencias, sino de paseo. Ahí está. Y entonces ahí corrió la voz. Cómo he hecho los deberes. No, ahí corrió la voz de que yo estaba loco. Entonces cuando llegué al país me acuerdo que toda la radio y la televisión estaba en el aeropuerto a recibirme. Y entonces les digo a los periodistas, miren señores, no estoy loco, señores periodistas. Si estuviera loco, ¿por qué lo negara? Y entonces, claro, los periodistas salieron impresionados de mi locura y pues ya. Doctor Borja, me voy a permitir un abuso en cuanto a la nostalgia del poder. Yo le he traído yo cuando era chiquitito y yo me tenía que disfrazar en las fiestas de disfraces, Sí. no me disfrazaba ni de astronauta ni de nada, sino me disfrazaba de presidente de la República. Seguramente usted era presidente de la República. Entonces, en la nostalgia que usted debe traer, le traje mi banda de guagua, tiene 20 años y se la vamos a poner aquí en el Castigo Divino como presidente de la República porque han pasado 25 años. Desde que usted no se pone una de estas. Sí. Es el segundo expresidente que se sienta aquí, el otro fue Lucio, pero al otro no le puede preguntar qué hizo con la banda porque como corrió para el helicóptero, ¿cómo decirle qué hiciste con la banda? No, le vamos a poner... No. ¿No? No. Entonces, Eso es muy sagrado. ¿usted tiene su banda? Yo tengo mi banda. ¿Dónde sí. está? En mi casa. ¿En qué? ¿Ahí botada en un cajón o qué? No, ahí está guardadita. Uno se lleva la banda. ¿Qué nomás se lleva uno de Carondelet? De Carondelet se lleva la banda y los buenos recuerdos. Ya va con esa parte. Entonces me niega la banda. Sí, porque es ridículo ponerse sobre un ¿Cómo que es suéter. ridículo si esta yo la traigo 25 años también conmigo? Después ya se pondrá la otra usted, cuando pase el tiempo. No. A ver, entonces choleada mi pobre banda.
Preguntas del pueblo. Respuestas cortas. Porque son... ¿Qué sintió en el debate televisado contra León Febres Cordero? ¿Siente que perdió? El asesor de Febres me dijo que yo gané votos en el debate. El doctor Lombana de Colombia, con quien me encontré una vez en una reunión social, se me acercó a conversar y él me dijo que yo saqué votos en el debate. Usted llegó tarde a ese debate. ¿Cómo tarde? Usted llegó tarde, en tiempo, tarde. Él ya estaba, León ya estaba ahí. No, si era... No, Y usted llegó tarde por jugar tenis. no, si era en la noche. Por eso. Usted No, dice que no. llegó ahí y que era... Y que usted dice que llegó tarde por haber jugado tenis y él, León, coge y dice ahí de que usted... Oquendo pregunta, ¿usted No, practica algún deporte? Ese fue en otro debate. Ese fue otro debate. Ese fue en el debate que organizó Diego Kendo Claro. entre Febres y yo en el canal en el que él trabajaba. A ese me refería yo. No, No, entonces estoy equivocado. Ahí es cuando usted dice, vengo de jugar tenis, claro, y León dice, yo vengo de practicar tiro, tiro, sí, para que yo me asuste. para que usted se asuste. Cuente su encuentro con Jorge Enrique Adum en un hotel de lujo en España. Guayasamín me invita a que vaya a Europa con él para que yo dé 2 o 3 conferencias de presentación de la pintura de Guayasamín. Como éramos amigos, yo con mucho gusto me fui, pero yo estaba, claro, en ese momento escribiendo mi enciclopedia, entonces escribía en los aviones todo el tiempo, en la computadora portátil y todo eso, y llegamos a un hotel muy lujoso en España, y claro, al día siguiente estaba al lado de la piscina escribiendo, y ahí se acercó Adum, que también viajaba con Guayasamín, y nos pusimos a conversar y entonces me dice, si entre la gente que esté aquí alrededor de la piscina, porque era un hotel de lujo carísimo, si es que la gente que está, si hubiera un ecuatoriano aquí y le ven a usted llegar a este hotel tan lujoso, chica, creían que se ha sacado plata de la presidencia para costear muchas cosas, entonces de lujo este. Pero claro, era una invitación que le hacían a Guayasamín los alemanes y los españoles, claro, en muy buenos hoteles, y me llevaron a esos hoteles de invitado porque yo daba el discurso de presentación de la exposición de cuadros de Guayasamín. Vamos un poco más cortos, doctor, porque hay muchísimo. ¿Qué nos puede pasar? Una semana. Muy bien, muy bien. Verá, ¿cómo le voy a explicar esto? O sea, aquí la gente escribe en este papel y como uno... ¿Pero escribe la gente o escribe usted? No, ¿qué va? O sea, aquí si escalzo la mano sale el autor. Ya. ¿Qué pasó? ¿Dudas de mi palabra? No, era una broma. Hombre liberal era una de broma. de sangre. Pero lo que pasa es que yo no puedo censurar porque no soy Carlos Ochoa, entonces aquí va como sal. ¿Es verdad que asesoró a Rafael Correa para la fundación de Alianza País? No, No lo hago yo. Yo no le conocía al economista Correa. Nunca le he conocido antes de ¿Nunca? la presidencia. No, En la vida le he topado. Nunca lo he visto. Físicamente. no. ¿No? Yo tampoco. ¿Quién es este man? ¿Ah? ¿Cómo? ¿De qué hablamos? O sea, no le conozco yo tampoco. La frase, la lucha continúa, nació tras reconocer la derrota de una elección presidencial, eslogan que después fue parte de una victoria. Hablamos con usted sobre el tema hace unos minutos, sí. Ese eslogan se nos ocurrió cuando después de perder la campaña contra el ingeniero Febres, recorrí nuevamente todo el país para agradecer el voto de la gente en aquella movilización electoral. Entonces, allí nació esto De la lucha continua. de la lucha continua, sí. Es el pueblo el que habla aquí, doctor. Bueno, ¿Cuál de los precandidatos para el 2017 cree usted que sería el que salvaría al Ecuador de esta postración? Esa palabra dice. ya eso así contesto y doy
Mi opinión sobre un candidato, he vuelto a la vida política. Pero Paquito es buen tipo, no es amigo suyo. ¿Paco Moncayo? Claro. Claro que es De amigo. Paquito dije, usted dice Sí, Paco sí. Moncayo. Claro. Es amigo, sí, claro. Siga. Rodrigo, 2 puntos. El pueblo está contigo. Claro. Todavía maneja las masas. Rodrigo, 2 puntos. Solo le faltó contar que cuando nos tiraron bala en ese pueblo costeño, todos nos tiramos al piso. Usted seguía hablando. Así fue. Es que un candidato no se puede tirar al piso. En ese tiempo. Nunca. No debe, como va un candidato en una tribuna, lanzarse al piso. Esta pregunta estaba pendiente y usted nunca, o sea, en lo que he visto no responde a esta pregunta. ¿Con quién y por qué se enfrentó en un duelo? Puchiga. Usted tuvo un balazo en la costilla Sí, por este duelo. sí. ¿Con quién fue? Fue por, no quiero dar el nombre, ese fue muchos años atrás, fue por un asunto de faldas. Ah, Entonces me desafió a duelo de pistola. Pero ¿cómo fue la desafiada? Eso me gustaría saber. Sí, ya el día, claro, yo era boxeador. Yo boxeaba en el Coliseo. Pero boxeaba con nombres supuestos de amigos porque mi Con padre... seudónimo. Claro, porque mi padre me había prohibido, lo único que me había prohibido en la vida era boxear. Pero a mí me encantaba el boxeo y vivía además en el centro, a 3 cuadras de la Plaza Arenas, donde era la academia de boxeo. Entonces yo todas las tardes a las 7 de la noche estaba entrenando, claro, con casco. con casco y todo lo demás. Bueno, así que este hombre que tuvo el problema de faldas conmigo no quería pelear y me desafía el duelo de pistola. Entonces Pero así con guante y cachetazo o como se ve en las películas. no a la criolla. Entonces, ¿Cómo era la criolla? ya Eso la que quiero criolla, saber. entonces me decía, quiere batirse a duelo, es la única solución. Le digo, muy bien. Entonces me dice, yo ya tengo estaba con un señor, este va a ser mi padrino, nombre usted padrino. Entonces lo nombré a mi amigo Pedro José Arteta, él fue el padrino. Y entonces, bueno, llegó el día del ¿Es como duelo. el manager de la matanza o qué? No. Y entonces nos fuimos de espalda, teníamos que dar 15 pasos y después del paso 15 dar la vuelta y disparar. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía unos 30 años, más o menos, Como de mi edad ahora. de su edad. Bueno, Dando bala por ahí por la vida. y entonces ocurre que este hombre me dispara al paso 14, no al 15. Y cuando me doy la vuelta, me pega un tiro aquí. Y felizmente eran balas de 22 milímetros, Bala U. pequeña, bala U pequeña. Bueno. Y entonces le digo, Pedro José, me muero. Me brotaba sangre, estaba chorreando sangre. Entonces, bueno, terminó el duelo y me lleva a la clínica y llora. Pero yo era bañado en sangre. Y él se llevó a la chica. La chica no estaba en el duelo. Pues. La chica fue causa del duelo, pero no estaba en el duelo. Pero no se estaban jugando la chica tampoco. ¿Ah? O sea, no es de que la chica se iba con el que ganaba el duelo. Es No, que sí es que yo no, veo no. en las películas del oeste. No, no. Y entonces llego a la clínica Llora y el doctor Ballesteros me atiende. Y le digo, doctor, es en el pulmón, la bala, el pulmón siento ahí. Y eran puros nervios míos. Y él empieza a sonreírse. Y le digo, ¿por qué se ríe, doctor? Y me dice, mire, joven, tiene la suerte de que el tiro se le quedó en la clavícula. Entonces me sacaron el proyectil como sacar un diente con una tenaza de la clavícula. Pero botaba sangre que daba miedo. Y entonces volví a la vida. Pues, ahí. Yo creí que estaba ahí con tiro en el pulmón, sentía nerviosamente. Se ha ido en moto a Cali por una mujer, se ha dado bala por una mujer.
Dios mío, usted sí es el Romeo criollo, carajo. Eran Cuéntenos de su presencia en la posesión del presidente Rafael Correa. Recibí una invitación y fui. Señor Borja, ¿por quién votaría usted? González, Páez, Cintia Viteri. Responda lo que quiera. Eso ya es volver a la política. Qué honor estar frente a usted. A mis 20 años empapelé mi auto en una caravana de campaña. Carita feliz. Chica, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, eran lindas esas caravanas. La gente, bueno, la gente, cuando formamos el partido, Usted recorrió lo único que 977.000 regalábamos a kilómetros. los que recogían las afiliaciones era una banderita naranjada, eso era todo. Entonces en los barrios populares, en Chimbacay, en San Roque, salían las abuelitas, las madres, Hasta que llegó a la independencia y una vez. a afiliar a todos los que pasaban. Entonces recogimos centenares de miles de firmas. Nosotros teníamos 600,000 afiliados en ese momento, registrados en computadora, en el edificio del partido. Doctor, cuando era llegó a la independencia y le preguntó al pueblo qué es lo que quiere el pueblo, ¿qué le respondieron? La independencia. La independencia, sí. Entre Pichincha y Esmeraldas, Sí, sí, sí. que usted fue. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Y el pueblo le respondió, queremos chompas. Sí, eso fue así. Así fue. Sí, queremos chompas. Es que es cierto candidato, que ustedes ya se imaginan quién es, y regalaban chompas para traerles a la candidatura, chompas con el color amarillo, me parece que era. Vamos, que nos queda bastante y hay que procesarlo todo. Así que, ¿cuál es el recuerdo más agradable que usted guarda de su periodo en la presidencia? Casi monosílabo, doctor. Una cosa lindísima era, yo salía a caminar solo a las 12 de la noche por el Viejo Quito. A mí me apasiona el Viejo Quito porque yo de niño viví toda la niñez y parte de la juventud en la Esmeraldas y Benalcázar. En el Ahora centro roban de duro. Quito. ¿Ah? Ahora roban duro, si no Bueno. va por ahí. Y entonces yo salía, y un día de esos, en el que era antiguo Banco Central, a las 12 de la noche, me paran unos 3 señores y me llaman. Venga, acá estaban borrachos con una botella. Y entonces me dicen, tú que te pareces tanto al presidente, ven a tomar una copa. Y entonces me dieron la copa. Pero, ¿Se la tomó? ¿Se la tomó? No, hice el ademán Y de conmigo tomar. ni siquiera haga como que siquiera se toma. Pues, sí. Amague. Sí se tomó. ¿Le pongo otro poco? No. Bueno, entonces, un día, una de esas noches salí, iba por frente a la iglesia de la Compañía, en la García Moreno, y regreso a ver, y venían a unos 75 metros de unos tipos que traían fusiles. Entonces me voy para arriba a San Francisco, termino la cuadra, regreso a ver y ya estaban más cerca. Y entonces doy la vuelta en U para darles el encuentro, porque no había nadie. A esa hora no había nadie en la Plaza de San Francisco. Me doy para darles el encuentro y me gritan, presidente Borja, somos del Canal 1 de Bogotá, de televisión. Lo que yo veía los fusiles eran los trípodes para las cámaras. Son alargados, en la noche me parecían fusiles. Y entonces fue fantástico porque me dicen, en Colombia usted se produjo una declaración suya de que caminaba ciertas noches solas. Eso en Colombia es impensable, claro. Los expresidentes andan en carros blindados en Colombia. Bueno, y entonces creíamos que era una mentira, íbamos a decir, estuvimos buscando ya 3 días, este es el 4.º día, y como no la encontramos, íbamos a decir que era una mentira, que usted caminaba las noches.
pero ahora vamos a decir todo lo contrario. Entonces hicimos una entrevista de 1 hora sentados en la Plaza de la Independencia. A ver, doctor Baja, hay que ir un poco más. Si nos vamos por cada anécdota, es que hay gente que nos está viendo en internet, diránle a ellos luego. Perdió el debate, usted dijo que ya le dijeron que usted había ganado el debate, unos propios asesores de León. Expresidente, ¿cree que habrá segunda vuelta en las elecciones de febrero del 2017? No es mi culpa, diga usted. Sí, no quiero, yo estoy ya retirado de la vida política. Doctor Borja, ¿con qué político actual se tomaría un café? Es que lo que pasa es que la gente vive el hoy por hoy. No se tomaría con ningún político actual, ni conmigo. Yo que no soy político. Con usted sí me tomaré. Me Ah, acabo ya. de tomar, pues. No era café, el próximo invito a usted. ¿Cuánto tiempo se demoró en escribir la enciclopedia? 24 años, pero sigo escribiendo porque es un libro, por su naturaleza, siempre inconcluso. Pero no tiene Entonces, caretuco en la entrada terrorismo, antes de venir acá, metí Castigo lo- divino tienen que ponerle. lo ocurrido en Irak, el Tremendo. acto terrorista brutal de Irak, Totalmente. con 200 muertos, una cosa de locos, por el Estado Islámico, de los terroristas del Estado Islámico. Hay preguntas, doctor, que ¿qué opinión le merece la posibilidad de juicio de lesa humanidad al actual presidente de la República? ¿Existe la posibilidad de un juicio contra el Estado por muertos en el terremoto por la respuesta inicial? El doctor está retirado de la política. ¿Siempre fue naranja? ¿Alguna vez fue mandarina? Naranja, era el... Yo en una revista leí una vez que el color más visible en la oscuridad, en el sol, en la lluvia, en la neblina, era el anaranjado. Entonces, cuando decidí fundar un partido político, claro, mi obsesión era que fuera el color anaranjado, el color propio de nuestro partido. O sea, chompa de chapa, hazte un partido. Las 3 principales razones por las que perdió las presidenciales del 84. Yo recién nacía, mire. ¿Es verdad que fue por irse de vacaciones? Nunca me he ido. Respuestas cortas. No, esa es una de las calumnias. Y yo Calumniador, Sí, esto de vacaciones, entre la primera y la segunda vuelta, yo tenía compromiso de dar. Ya. Tan, tan, tarararán. Yo tenía un compromiso de dar una conferencia sobre socialismo democrático en unas islas del Caribe que se preparaban para ser Estado independiente de Inglaterra. Entonces me fui a eso, a dar unas conferencias, me recibió la prensa internacional, me hicieron entrevistas y quedó claro que yo venía a dar conferencias. Ahí ningún canal del Ecuador publicó esa entrevista y estaban los canales internacionales, se publicó en México, en Bolivia, en Panamá, en todo lado, menos en el Ecuador mi entrevista en la que quedó claro que yo iba a dar unas conferencias a un naciente partido socialista democrático que se iba a formar en Aruba, en la isla, porque el líder Usted estaba ahí en el Caribe era muy amigo mío, el líder del movimiento arubano era muy amigo mío, entonces me Amigos en el pidió Caribe. cuantas veces pudo, me pidió que vaya y yo me excusaba hasta que me encontré en Venezuela en la posesión del presidente Carlos Andrés Pérez y ahí ya no pude echarme atrás y dije, bueno, pero voy solamente 5 días. Nunca estuve en la playa. Él me mandó, claro, me mandó boletos para mi mujer y mis hijos, que eran chiquititos. Entonces nos fuimos, pero nunca estuve en la playa. Ellos estaban en la playa y yo estaba dictando el curso a los dirigentes sobre socialismo democrático. Suele pasar, doctor. ¿Usted entiende de que yo defiendo las libertades? Pero espérese, aquí hubo un periódico que publicó una caricatura y era yo echado en una hamaca, en una playa y una botella de ron en el suelo ahí, y yo un vaso. ¡Qué rica vida! Claro. Supercom, no era- ¿dónde pero no estabas era en cierto. aquellos tiempos? Entonces, claro, le convencieron al Ecuador de que yo me fui a vacaciones, no a Bahía como me voy hoy,
No a Esmeraldas, no. ¿Qué opina de la prensa? A Aruba. Doctor Borja, ¿qué opina de la prensa? Es volver a la política también. Doctor Borja, fiel como soy al principio libertario de este espacio, tengo que hacer esta pregunta. ¿Usted la responde o no la responde? No hay ningún problema. ¿Qué opinión tiene respecto a la participación de su hermano en el gobierno de Rafael Correa? Nuestro padre nos enseñó una gran virtud, que cada uno de los hijos podía hacer lo que le daba la gana. Cada uno de los hijos. Esa fue una enseñanza que nos dejó nuestro padre a todos los hijos. Entonces, cada uno puede hacer lo que le da la gana. Como hermano a mí mayor se me lo aprueba. ocurrió ser presidente. Como hermano mayor lo aprueba. Eso ya es un juicio de valor, que no, porque yo no soy juez de mi hermano, ni él es juez mío. Cada uno hace lo que le da la gana y toma la decisión. Don Rodrigo, ¿por qué le dejó a la deriva a la izquierda democrática o solo el fin fue la presidencia? No, si yo estuve manejando Izquierda Democrática por 30 años. Manejando, no que era un equipo que súper participativo, que sí. no era yo. Yo estuve manejando. Sí, pero, no, pero es que era presidente. Al comienzo era director y después se llamaba presidente. Raúl Vaca no tuvo que haber asumido el liderazgo que usted dejaba. No, él también fue líder del partido por, me parece, 4 años, claro. ¿Usted hincha de qué equipo es? Yo, del Aucas. No había esa bronca con Raúl Vaca porque el liguista de toda la vida. Era un hombre sumamente inteligente, muy brillante y un gran orador. Por eso yo pedí al partido que le designaran como el candidato a la vicepresidencia en mi primera campaña electoral. Y era un gran orador. Solo digo, la política de antes era política. Lo que se ve ahora es una vergüenza. Gracias por su presidencia. Doctor Borja, creo que es más un comentario. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la política moderna? Bueno, en el mundo hay una crisis de liderazgo. No hay sino que ver alrededor del mundo, inclusive Europa. Fíjense lo que acaba de pasar en Inglaterra. Es una crisis de liderazgo. Yo tuve la suerte de conocer a los grandes líderes europeos de mi tiempo. Yo era amigo de todos, por eso vino acá François Mitterrand o Mario Suárez, el presidente, y además ellos presentaron mi enciclopedia en Europa, todos esos grandes presidentes, grandes líderes. Éramos muy amigos, pero eran gentes brillantes. Hoy ya no hay ninguno de esos. Fíjense, el de España es un hombre de una mediocridad completa. Rajoy, el francés, otro mediocre. Todos son, es impresionante. Antes había que escuchar los discursos de esos hombres. Eran hombres cultos, bien formados. De los que gobiernan el mundo hoy por hoy, tomando desde Barack Obama, Bachelet, ¿a cuál usted respeta intelectualmente? Con el respeto que merecen esas naciones, ¿no? Sí, tal vez a la gobernante de Alemania. Merkel. Merkel, esa es una mujer pero esa inteligente. Es conservadora. Se le está perdiendo a la izquierda. Usted doctor. me estaba hablando no de la ideología, sino de la inteligencia. ¿Qué inteligencia respeta? Me dice usted. Y yo digo que en medio de la tontería general en los liderazgos políticos, yo respeto a una mujer que no es como los viejos líderes, no es como Willy Brandt, por ejemplo. Yo tuve una gran amistad con Willy Brandt. Incluso en las reuniones del Internacional Socialista, siempre Willy Brandt me pedía que yo dicte una conferencia entre los 4.000 delegados del mundo entero. Entonces, conocí a Willy Brandt, claro, la actual no le llega a lo que es Willy Brandt, pero comparado con la mediocridad de los otros, sobresale la Merkel. Doctor Borja, usted cumplió años hace 3 semanas. Exactamente. ¿Cuántos años cumplió? Acabo de decirlo, 81. ¿A usted le gustan los carritos? ¿Los qué? Los carros. Sí, claro. Le traje una piñata para que usted reviente la piñata en su cumpleaños. Es de Cars. Es de Cars. Y ya le traen el palito. Aquí le vamos a ampliar. Y quiero que todos aplaudamos al doctor Rodrigo Borja y celebremos su cumpleaños con una piñata de Cars. Está llena de caramelos. Muchas gracias. A ver,
Tiene que darle suave. Suave nomás. O sea, hasta que Pero, se ¿y rompa, mi ¿y doctor. qué tiene adentro? Caramelos, ¿qué más va a tener? No, no hay nada que moje, ¿no? No hay nada Porque que aquí moje, están a los menos que compañeros. lastime a las muchachas. Nos vemos el 18 de julio, estaremos aquí en el Castigo Divino, esta vez hablando sobre el tema de la unidad y el partido social. El señor Carlos Vera estará aquí, así que vayan reservando su puesto y un aplauso para el doctor Borja una vez más.